trayectoria en el campo de la cardiología. Y bueno, pues vamos a hablar un tema que a nosotros como cirujano en la actualidad nos ha importado mucho en México, que es el soporte de vida extracorpórea en el paciente operado de corazón, por supuesto enfocándonos a la parte de los recién nacidos. Sabemos que a final de cuentas los dispositivos de asistencia ventricular en México ya cobran una parte muy importante para el apoyo de los niños operados de corazón. Actualmente nosotros contamos con un centro de ECMO en el Hospital Infantil Privado, en el cual estamos ya realizando este tipo de procedimientos para el paciente que tiene cierto grado de falla cardíaca en el posoperatorio. Realmente no hay conflictos de intereses, un agradecimiento por las imágenes proporcionadas por mis colegas del Hospital Infantil Privado, y este es gracias al centro ECMO 491 de la Ciudad de México. Bueno, vamos a empezar. Los pacientes que fueron sometidos de inicio a circulación extracorpórea en 1970 por el doctor Banflet son aquellos pacientes que tuvieron una dificultad para el destete de la circulación extracorpórea, y en 1970 se prolongó un poco esta, aproximadamente alrededor de unos 48 horas, para posteriormente retirarlas. Algunas otras indicaciones en 1972 de aquellos pacientes, un paciente operado de transfusión de grandes arterias que también no fue posible retirarlo de la circulación extracorpórea, y se sometió ya como tal al ECMO. Este paciente duró aproximadamente 48 horas y tuvo un desenlace que no fue muy afortunado. Pero en el 73 ya tuvimos un paciente que se operó de tetralogía de Fallot, que salió con bomba de circulación extracorpórea, quedó hospitalizado, perdón, se canuló en el posquirúrgico inmediato, y estuvo 48 horas canulado. Posteriormente, después de 72 horas con la circulación extracorpórea, fue dado de alta al 13º día con una adecuada evolución. Este es el registro de la ELSO, donde nosotros vamos a ver que para el año 2017, los pacientes recién nacidos que recibieron apoyo con soporte de vida extracorpórea en ECMO fueron aproximadamente 7,169 en total. Los pacientes pediátricos que lo recibieron fueron 9,362, con una sobrevida aproximadamente hasta del 40%. Nos interesa esto en la edad neonatal, sobre todo en aquellos pacientes con complejidad de cardiopatías muy importante. La sobrevida, a final de cuentas, a largo plazo, se va a ver reflejada no solamente por la situación de la edad del paciente, sino el tipo de complejidad de la cardiopatía congénita que se va a estar presentando. Para el año 2016 únicamente se reportaron 327 casos de esta. Las causas más frecuentes por las cuales estos pacientes son conectados al apoyo de vida extracorpórea es el diagnóstico más frecuente es el corazón izquierdo hipoplásico. Aproximadamente 1,598 pacientes han sido ya sometidos a ECMO, seguidos de aquellos pacientes que tienen problemas con hipoflujo pulmonar y cianóticos. Existen dentro de las indicaciones para el soporte de vida extracorpórea, tenemos aquellos pacientes que por alguna situación tienen un deterioro importante cardiovascular y lo podemos someter al procedimiento preoperatorio. Este es un paciente, no es un neonato por supuesto, pero es un paciente que actualmente está en el Hospital Infantil Privado, que tuvo una miocardiopatía, perdón, miocarditis importante con una lesión de la válvula mitral. Se hizo una endocarditis importante, el paciente fue soportado preoperatorio, después se fue realizada la cirugía, se le sustituyó la válvula mitral y continuó con el apoyo de circulación en ECMO. Entonces, el principal objetivo es la estabilización preoperatoria, y posteriormente aquellos pacientes que tienen sobre todo falla del destete de la circulación extracorpórea o un síndrome de bajo gasto cardíaco inmediatamente en el posquirúrgico, o aquellos pacientes que salen de la circulación extracorpórea pero presentan paro cardiorrespiratorio, son las indicaciones importantes para esto. ¿Qué tenemos que hacer entonces en aquellos pacientes que tienen para realizar una estabilización preoperatoria? Primero que nada, debemos de optimizar el estado hemodinámico del paciente. Para esto, tenemos que maximizar, a final de cuentas, la entrega de oxígeno para que posteriormente se pueda realizar una adecuada promoción y recuperación cardiopulmonar de algunos otros órganos que también van a estar comprometidos.
Este es un estudio que realizó el doctor Bautista, donde se ve aquellos pacientes que fueron sometidos a circulación extracorpórea, que necesitaron ECMO en el posquirúrgico inmediato, fueron 26 pacientes. Las causas más frecuentes fueron hipoxemia, choque cardiogénico y algunos pacientes que presentaron paro cardiorrespiratorio, donde vemos en que la sobrevida al final de todo esto fue del 62%. Estos solo fueron pacientes que necesitaron ECMO en el posquirúrgico inmediato. Para el soporte, sabemos que en el soporte perioperatorio, la disfunción miocárdica y el problema de la isquemia y de la reperfusión va a responder principalmente a un soporte iniotrópico adecuado, reduciendo la poscarga y a vasodilatadores pulmonares, que eso es a final de cuentas la meta del tratamiento. Sin embargo, aquellos pacientes con tiempo de circulación extracorpórea prolongado, que tienen a final de cuentas también una disfunción miocárdica importante, o aquellos pacientes que ya tuvieron una disfunción ventricular preexistente, tienen cierto grado o cierto riesgo de fracaso al destete de la circulación extracorpórea, por lo cual el ECMO, en este caso, son pacientes que son fuertemente candidatos para esto. Siempre es muy importante, al terminar la circulación extracorpórea, poder identificar que estos pacientes no van a tener problemas anatómicos residuales que puedan condicionar que sea la causa, a final de cuentas, de cualquiera de las manifestaciones que ya comentamos. Aquí nosotros vemos, este es un estudio donde podemos observar algunos pacientes que sobrevivieron al apoyo de circulación con ECMO antes de la cirugía cardíaca. Aquí hicieron dos grupos, los pacientes que necesitaron ECMO preoperatorio por alguna situación, como ya lo habíamos manifestado, y que se colocó el paciente inmediatamente después de la circulación extracorpórea, y algunos otros pacientes que requirieron ECMO, pero ya en la terapia intensiva cardiovascular. El inicio, a final de cuentas, del ECMO en este tipo de pacientes es de suma importancia determinar cuál es el mejor momento o el momento indicado para la realización de la canulación o del apoyo con soporte de vida extracorpórea. Este es otro estudio que se realizó en Boston, donde concluyen, a final de cuentas, que el inicio temprano de los pacientes que se canulan para ECMO van a mejorar la sobrevida a largo plazo. Por supuesto, van a disminuir la acidosis respiratoria, que a final de cuentas, la acidosis, metabólica, que a final de cuentas se refleja directamente en el daño miocárdico. Otro estudio que realizaron en Tennessee, en donde se canularon 50 pacientes, donde la mitad de ellos no tuvieron un destete adecuado de la circulación extracorpórea, y el inicio temprano de disminuyó mucho la mortalidad a largo plazo. Este es otro estudio que se realizó donde se revisaron 17 pacientes, donde en la salida de la circulación extracorpórea los pacientes no tenían un adecuado funcionamiento miocárdico. Las conclusiones, al final de cuentas, y los resultados nos hablan acerca de que en los pacientes que requieren de circulación con ECMO, aproximadamente el 1 al 7%, cuando se inicia de manera temprana, va a tener los mejores resultados. ¿Qué pasa con los pacientes recién nacidos prematuros? Anteriormente, una de las contraindicaciones relativas que siempre se habían manejado es que el niño menor de 2 kilos era una contraindicación relativa. Actualmente sabemos que el peso, a final de cuentas, de los pacientes no es tan importante. Se va a relacionar más con la edad gestacional y sobre todo se va a ver reflejado más en las complicaciones preoperatorias. Este es un estudio que se realizó en Seattle y en Boston, donde vemos que los pacientes con una sobrevida menor fueron aquellos pacientes de 35 semanas, mientras que los pacientes con una edad gestacional mayor tienen una sobrevida aproximadamente del 40%. Todo esto también se va a relacionar de manera muy importante con el diagnóstico del paciente, donde sabemos que en la actualidad tiene una utilidad de manera importante en el síndrome de corazón izquierdo hipoplásico. Entonces, básicamente, la sobrevida de los pacientes prematuros o de los pacientes recién nacidos con un peso limítrofe va a ser similar entre el 30 y el 40%, y se relaciona mucho con aquellos pacientes con el síndrome de corazón izquierdo hipoplásico que tienen un peso aproximadamente de 2.5 kilos, donde la sobrevida también actual va a estar alrededor del 40%.
Este también es un estudio donde vemos aquellos pacientes que fueron diagnosticados con síndrome de corazón izquierdo hipoplásico que no fueron posibles de destetarse de la bomba de circulación extracorpórea, donde el peso aproximadamente está variando entre 2 kilos o 2 kilos y medio. Y bueno, a final de cuentas, lo que ellos concluyen es que para el estadio 1, en los niños menores de 2.5 kilos, la sobrevida actual está aproximadamente en el 40%. ¿Qué pasa con aquellos pacientes que son pacientes de término? Los pacientes de 3 kilos aproximadamente tienen una mejor sobrevida a largo plazo independientemente del diagnóstico. ¿Cuáles son nuestras contraindicaciones? Las contraindicaciones absolutas de las cuales nosotros tenemos que descartar a aquellos pacientes que requieran circulación con soporte de vía extracorpórea son aquellos que tienen patologías oncológicas incurables o alguna patología que tenga un pronóstico fatal para la vida. Aquellos pacientes con una falla orgánica multisistémica avanzada que a pesar del manejo médico optimizado no tengamos una adecuada recuperación o aquellas patologías que tengan un pronóstico no adecuado. El daño importante al sistema nervioso central en aquellos pacientes recién nacidos con hemorragias intraventriculares grado 3, en los cuales el pronóstico a largo plazo no es adecuado, es una contraindicación absoluta. Y aquí el prematuro extremo, realmente no hay una guía establecida para que nosotros podamos identificar cuál es el peso y la edad gestacional adecuadas para poder canular a un paciente o descartarlo, ¿de acuerdo? Pero tenemos que tener siempre dar el beneficio de la duda y ver si la sobrevida a largo plazo, a pesar de las características de cada recién nacido, nos puede dar un adecuado pronóstico a largo plazo. Bueno, entonces, dentro de la estabilización operatoria, nosotros tenemos muchos ejemplos en los cuales podamos utilizar el ECMO. Se han reportado muchos casos de pacientes con transposición de grandes arterias e hipertensión pulmonar refractarias al manejo médico, donde preoperatorio, por supuesto, el ECMO les favorece para posteriormente llevarlos a la corrección total y en algunos casos de estos reportados fue necesario también continuar con el ECMO en el posoperatorio inmediato. Ya hablamos entonces del tratamiento en los pacientes que requieren estabilización preoperatoria. ¿Qué pasa en el paciente poscardiotomizado? La mayoría de los pacientes poscardiotomizados que no son, las indicaciones importantes son la falta del destete de la circulación extracorpórea, aquellos pacientes que independientemente de que salgan de bomba de circulación extracorpórea, hacen un síndrome de bajo gasto cardíaco importante, esos pacientes van a ser perfectamente establecidos en la circulación extracorpórea. Es algo muy importante dentro del estudio de los pacientes determinar que las alteraciones estructurales no tengan una repercusión importante en los pacientes que sea la causa, a final de cuentas, por los cuales el bajo gasto cardíaco o algunas arritmias intratables, etcétera, estén condicionando el deterioro del mismo. Por lo cual, aquel paciente que se va a operar que está ya canulado en ECMO, que ya fue operado, y tenemos que determinar, a final de cuentas, cuál es la condición de ese corazón, por supuesto, todo el abordaje que hace el grupo de cardiología, y este es un estudio interesante en el cual se reporta que el cateterismo cardíaco posterior a la cirugía y al paciente en ECMO nos ayuda mucho para demostrar e incluso intervenir en algunos casos necesarios y poder quitarles el factor de riesgo al paciente o en todo caso regresar a la sala de cirugía para realizar la corrección de aquellos casos. Se estudiaron 192 pacientes en donde se realizaron cateterismo del 60% de ellos y a final de cuentas fueron seguros y no tuvimos complicaciones durante el procedimiento. ¿Qué pasa entonces? La supervivencia actual de los pacientes que salen de circulación extracorpórea y están canuladas con ECMO va más o menos del 33 al 60% de ellas. De estos casos, entonces, hay algunos estudios donde nos hablan de cuál es la experiencia de los pacientes en ECMO poscardiotomizados. El doctor Henry Walters en Michigan en el 95 reporta, desde entonces ya se reportan serie de casos importantes con 73 pacientes, de los cuales el primer grupo fueron pacientes que necesitaron ECMO preoperatorio. Posteriormente, en el segundo grupo lo dividieron en dos. Pacientes que salieron de bomba de circulación extracorpórea y se canularon inmediatamente en la sala de cirugía, o aquellos pacientes que se les dio tratamiento médico para una estabilización hemodinámica para que posteriormente requirieran de soporte de vida extracorpórea por alguna situación.
¿Cuáles fueron las condiciones? En el grupo 1, que son los pacientes preoperatorios, la hipoxia fue la razón por la cual los pacientes necesitaron de apoyo de soporte de vida extracorpórea. Y en aquellos pacientes que fueron operados, el síndrome de bajo gasto cardíaco principalmente fue la razón por la cual necesitaron de canulación posoperatoria en la sala ya de cuidados intensivos. Siempre, y lo más importante en estos pacientes, y sobre todo en el paciente recién nacido, el daño neurológico es una de las complicaciones que a largo plazo se va a ver reflejada. Hay que tener mucho cuidado con la parte del daño neurológico en los pacientes, sobre todo en el recién nacido, porque sabemos que a final de cuentas el niño con una cardiopatía compleja de recién nacido tiene mucho más riesgo de desarrollar, no nada más por la cardiopatía o no solamente por la anticoagulación o por el riesgo de trombosis apoyado en ECMO, un daño neurológico, sino por las características específicas del recién nacido. El resultado a final de cuentas de 42, la sobrevida a final de cuentas fue de 42 pacientes, el 57%, y ya la sobrevida lata fue del 23% en los pacientes que no pudieron ser separados de la circulación extracorpórea. Aquí se relacionó mucho que el paciente operado que se canuló por falta de esteta de la circulación extracorpórea tuvo una menor sobrevida a aquel paciente que se le dio tratamiento posoperatorio en la unidad de cuidados intensivos y que posteriormente por bajo gasto cardíaco requirió del soporte de vida extracorpórea. Este es otro estudio que se hizo ya más reciente, en el cual nosotros vemos, en el 2004, el doctor Morris estudia en el hospital de Filadelfia, donde estudiaron 173 pacientes, donde la sobrevida al alta hospitalaria fue del 39%. Curiosamente, en resumen, la fisiología univentricular, que adelante vamos a mencionarla, y la falta de circulación extracorpórea no se asociaron, como en el estudio previo, a un deterioro o un riesgo de mortalidad. Y a final de cuentas, la fisiología cardíaca y la indicación de apoyo no estaban asociados con la incidencia de muerte en estos pacientes. Bueno, dentro del apoyo con ECMO en el paciente posoperado, una de las indicaciones que están tomando más relevancia es la hipertensión pulmonar refractaria a la terapia médica. Ya hablamos un poco acerca de qué pasa en el paciente recién nacido o aquel paciente que llega, uno de los ejemplos más mencionados es la conexión anómala total de venas pulmonares, que llega con un deterioro importante. Sabemos que al final de cuentas el tratamiento es quirúrgico, pero hay pacientes que tienen riesgo de colapso, se pueden canular. Obvio, esto no va a mejorar ni las resistencias vasculares pulmonares, ni mucho menos, ni la obstrucción, pero se soporta al paciente para posteriormente realizar la cirugía. Pero también aquellos pacientes posoperados que tienen un problema de una hipertensión pulmonar refractaria ya al tratamiento médico. Este es un estudio que se reportó donde fueron 5 casos, donde tronco arterioso, etcétera, representaron una presión pulmonar muy elevada y posteriormente al uso de ECMO, la presión pulmonar cayó, por lo cual la evolución fue adecuada en este rubro. Actualmente, las guías de la American Heart Association consideran ya a la terapia con circulación, con ECMO, perdón, como una clase 1 nivel de evidencia C para el tratamiento de la hipertensión pulmonar refractaria en el paciente posoperado. Bueno, otro punto importante son aquellas arritmias intratables con algún compromiso hemodinámico, igual también del paciente postcarditomizado. Realmente no hay muchos estudios en la actualidad acerca de cuáles son las indicaciones muy específicas de esto. Pero bueno, vemos aquí un estudio que se hizo en China, donde a final de cuentas el paciente que tiene una arritmia intratable, que tiene riesgo de colapso cardiopulmonar, puede ser soportado en ECMO en lo que se realiza o se implementa ya el tratamiento médico o incluso ablación en caso de que fuera necesaria. Hay un estudio donde nada más reportan el doctor Cohen un caso de un paciente posoperado de trasplante cardíaco que hizo alguna arritmia, que fue soportado en ECMO y posteriormente se inició tratamiento médico y tuvimos una buena evolución. Y algún otro caso de un paciente recién nacido operado de conexión anómala total de venas pulmonares que también hizo alguna arritmia que fue necesario soportarlo también, asociado también a hipertensión pulmonar. Entonces, dentro de la discusión nada más de este artículo nos reportan y nos refieren que el tratamiento con ECMO en este tipo de pacientes nos puede ayudar, sobre todo en aquellos pacientes operados que tienen alguna arritmia, reportan algunas taquicardias supraventriculares, etcétera, que puedan tener compromiso hemodinámico, se pueden soportar en ECMO en lo que se inicia el tratamiento médico.
¿Qué pasa entonces con el ECMO y la fisiología univentricular? Por supuesto, enfocándonos al grupo etario que nos compete, que son los recién nacidos. En la actualidad, la indicación de ECMO en la cirugía, en el primer estadio de la cirugía univentricular de síndrome de corazón izquierdo hipoplásico Norwood ha tenido una gran relevancia. Hemos tenido, o se han reportado ya muchos estudios. Previamente reportamos o presentamos también un estudio en el Hospital de Niños de Texas, donde tienen una incidencia aproximadamente del 1 al 7% de pacientes soportados en ECMO con síndrome de ventrículo izquierdo hipoplásico operados de cirugía de Norwood. Sin embargo, en este estudio se revisó la base de datos de la Sociedad de Cirugía de Cardiopatías Congénitas, donde vimos que el procedimiento de Norwood, que fue soportado en ECMO, tuvo una mortalidad aproximadamente del 57%, con un 43% de sobrevida posteriormente a la decanulación. Sin embargo, si nosotros lo comparamos con algunas otras patologías como la cirugía de Roscono, por ejemplo, donde la mortalidad fue muy elevada, sobre todo en cirugía de Norwood, actualmente, a pesar de que la mortalidad es importante, ha tenido una buena indicación que nos ayuda con este tipo de pacientes. Este es otro estudio donde se reporta una sobrevida del 31% en aquellos pacientes también soportados en ECMO operados de cirugía de Norwood, donde a final de cuentas aquí sí ya se van a englobar mucho de lo que hemos mencionado durante la plática, que es el inicio temprano de cuáles son las características posoperatorias del paciente, sobre todo mencionar, en el paciente recién nacido los estudios hacen mucho énfasis en que aquel paciente que es imposible detectarlo de la bomba de circulación extracorpórea tiene peor pronóstico a largo plazo que en los pacientes ya mayores, en donde el soporte durante la bomba de circulación extracorpórea puede tener unos mejores resultados. Bueno, estos son algunos otros estudios también de cirugía de Norwood, del doctor Alsofi, que ha tenido, encontré muchos artículos de él. Este es la casuística que ellos tienen, donde se reportaron 284 pacientes en el primer estadiaje de la cirugía de Norwood. Solamente el 38 pacientes de los 283 necesitaron de soporte de vida extracorpórea con ECMO, donde la sobrevida fue del 42% con 16 pacientes. De estos, la cirugía de Glenn fue llevada en 15 pacientes, que es el 94%, donde la mortalidad que refirieron no fue asociada al soporte de vida extracorpórea. Y de estos, 5 pacientes se sometieron ya al último estadio de la cirugía univentricular, que fueron 5 pacientes de Fontan. Tenemos 7 pacientes esperando y 3 pacientes que tuvieron una defunción durante el transcurso de su abordaje. ¿Cuáles son los puntos a destacar de esto? Primero, que la supervivencia para ECMO cardíaco neonatal en el 2017, llegamos al 64% posterior al soporte de vida extracorpórea y el 40% ya al alta del paciente. Estas cifras son muy similares de 10 años previos que reporta incluso la SLS. A pesar de la tecnología, realmente no hay una asociación de por qué mantengamos la misma sobrevida. La insuficiencia cardíaca progresiva y el daño del sistema nervioso central son las causas más comunes, a final de cuentas, que nos van a llevar a un incremento en la mortalidad de los pacientes. ¿Qué pasa con la falta de retorno de la función? Bueno, cuando aquel paciente operado de cirugía cardíaca, que no se puede desatar la bomba de la circulación extracorpórea, que se soporta en ECMO, el tiempo que debemos de esperar nosotros es de 48 a 72 horas. Realmente nosotros, para tener una recuperación ventricular, no podemos esperar más tiempo porque el pronóstico cada vez se va a ensombrecer más. Desafortunadamente, bueno, en nuestro medio, aquellos pacientes que no tienen una recuperación pueden ser en algunos casos candidatos a trasplante cardíaco, y esto puede prolongar en algunos estudios el hecho de que el paciente permanezca más tiempo en soporte de vida extracorpórea. Sin embargo, las 72 horas son el tiempo, a final de cuentas, que nosotros tenemos que tener en mente para poder recuperar a este paciente. El pronóstico a largo plazo, después de que salen de la circulación extracorpórea y después que son sometidos a ECMO, es alentador a largo plazo. El problema son las complicaciones que se presentan a corto plazo, sobre todo problemas de sangrado. Aquellos pacientes que son necesarios las reintervenciones por sangrado tienen mucho riesgo de moverse las cánulas o de hacer tamponade, que eso favorezca principalmente infecciones y riesgos aunados a las reoperaciones.
Como ya lo habíamos mencionado, el mayor deterioro neurológico, que puede ser de moderado, de leve a moderado, incluso hasta grave en algunos pacientes, se asocia más al uso de ECMO que a los dispositivos de asistencia ventricular. Pero hice énfasis hace un rato con tener cuidado con esos datos, ya que esto se va a relacionar mucho en los pacientes recién nacidos por las características muy peculiares del recién nacido, que son factores predisponentes también para hemorragias interventriculares. Algo importante a destacar, los pacientes que son operados de cirugía cardíaca, la canulación principalmente la hacemos venoarterial y se quedan ya con las cánulas de la circulación extracorpórea. Hay algunos pacientes en el preoperatorio que se tienen que canular por vía yugular o femoral, dependiendo del caso, pero principalmente utilizamos venoarterial, ¿de acuerdo? Y bueno, el sangrado de las cosas más importantes a destacar. Y bueno, creo que eso sería todo de mi parte. No sé si existieran algunas dudas o preguntas. Claro. Doctor Irma Lucía Caramillo Quiroga en línea nos pregunta ¿qué edad gestacional esperan en el paciente pretérmino con corazón izquierdo hipoclásico para su intervención y cómo lo soportan en caso de hipertensión pulmonar refractaria? Bueno, para nosotros poder determinar que el pronóstico, lo comentamos, dependiendo por supuesto que entre más prematuro es el paciente, el pronóstico a largo plazo pues, va a ser más pobre. Menores de 34 semanas, la sobrevida es de 19%, de 34 a 36 semanas, la sobrevida que hablamos es más o menos del 30%, y los pacientes de término puede superar hasta el 40%. Y definitivamente el paciente operado de cirugía de Norwood, que por alguna situación no tiene un éxito en el destete de la circulación extracorpórea, es necesario soportarlo en veno arterial y darle oportunidad a la evolución, que ya hablamos aproximadamente de las siguientes 72 horas. Realmente no hay una cifra en todas las revisiones, doctor. La verdad es que la experiencia que nosotros hemos tenido ha sido aproximadamente como del 40 al 50%, pero esto va mucho en función de cuál es el tipo de cardiopatía, el tiempo, a final de cuentas, del soporte. Hablamos, a final de cuentas, que si nosotros tenemos un soporte oportuno, en teoría, lo que nosotros tratamos de evitar es el daño a los órganos adyacentes, en este caso el riñón. También en los pacientes, en la intervención preoperatoria, si nosotros tenemos un soporte adecuado, realmente no debe de haber un problema renal, o incluso la recuperación renal en el paciente operado con el ECMO, a final de cuentas, se debe de llevar a cabo. Yo creo que sí depende mucho de algunas otras estadísticas. Realmente no encontré yo un reporte muy preciso acerca de la cifra de cuántos requieren de sustitución renal, pero creo que depende de muchos los factores, tanto de la cardiopatía, del momento en el del soporte, a lo mejor la estabilización preoperatorio en todo caso el soporte preoperatorio, y a final de cuentas el tratamiento de la evolución posoperatoria y el soporte que se le va dando. ¿Alguna otra duda? Muy bien, muchas gracias.